tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero. Comenzamos. Capítulo número 84 de Entre Grillos. Buenas a todas y todos los que nos sintonizan. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a este programa donde pues tenemos mucho de lo que hablar porque vaya que ocurrieron cosas este fin de semana y este inicio de semana. Particularmente vamos a hablar pues de los 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, una medición que hay que decirlo, pues es muy gringa, ¿no? O sea, viene de una tradición gringa de medir más o menos cuáles son las prioridades de un presidente una vez que entra al gobierno en los primeros 100 días, cosa que no se hacía en México, sino hasta realmente el sexenio de AMLO, donde él mismo lleva a cabo este como informe de 100 días y ahora lo retoma Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos a ver cómo pinta el sexenio en estos primeros 100 días. Y no solo eso, sino que en el día 101, Sheinbaum lanza su Plan México, el plan para recaudar un montonal de dinero en inversión y hacer de México una economía que entre en el top 10 de economías a nivel global. Actualmente somos el número 12. Ahorita les voy a platicar a detalle qué es lo que propone. Claro, esta es pues, su lista de deseos, ¿no? Su lista de Navidad, ¿no? De Claudia Sheinbaum, de, bueno, cuáles son sus planes, cómo tiene pensado llegar hasta ahí. También vamos a hablar de la situación de violencia, amenazas a cantantes, agresiones contra influencers, esto principalmente en Sinaloa. Y además vamos a hablar del reparto que hubo de juguetes y roscas por parte de integrantes del crimen organizado en distintos estados del país. Y pues para hablar también de, por un lado, a nivel internacional, el inicio de un polémico tercer mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, también lo que está pasando en Estados Unidos con Trump a días de que tome posesión y finalmente la situación de los incendios en Los Ángeles, una situación muy grave, una situación que está afectando a miles y miles de personas y que también ha sido polémico el tema de cuánto se cubre este tema, porque son gringos y además en este caso celebridades gringas, ricas, poderosas, ¿no? Entonces, pero les voy a decir por qué creo que sí es un tema importante del cual hablar, más allá de que los medios le estén dando cobertura por todo esto. Empecemos con el informe de los 100 días de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que pues presumió lo que es sin duda alguna la mayor fortaleza de los resultados de Morena y particularmente del sexenio del presidente López Obrador, la economía, ¿no? Y esto es pues una situación un tanto contradictoria, porque si bien la economía pues no le fue bien, en parte por cosas provocadas por el mismo López Obrador, pero también pues por un asunto de que hubo una cosa global llamada pandemia que afectó a la economía de todos los países del mundo. Pero bueno, en términos específicamente, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, de los ingresos de las personas, ahí sí, pues nos fue muy bien. A la mayoría de la gente le fue mejor en este sexenio que en otros sexenios. Aumentó pues el dinero en su bolsa, aumentaron sus ingresos de distintas fuentes, hay que decirlo. Aumentó por un lado sus ingresos, su salario, también aumentaron para muchas personas los ingresos a través de transferencias directas, llámese las becas, ¿cómo se llama? Las pensiones, otro tipo de transferencias. Y aquí lo hemos dicho, ¿no? Una de los sectores olvidados por el sexenio de AMLO fueron los más pobres, y vemos que pues de hecho la pobreza extrema subió, aunque la pobreza en términos generales bajó, es decir, la gente que
entraba en términos de pobreza, pero no era tan pobre, logró salir de la pobreza, mucha gente logró salir de la pobreza, pero aquellos que estaban en la situación más vulnerable empeoraron sus condiciones de vida en el sexenio de AMLO. Bueno, dicho todo esto, ¿qué onda con Sheinbaum? Sheinbaum presumió que estamos en una cifra récord de empleos formales, incluso a pesar de pues todos los problemas que auguraban algunos con el aumento a los derechos laborales. Estamos en una cifra récord de 22.2 millones de empleos, 22 millones 200 y pico mil empleos formales. Eso sí, no hizo referencia a que pues tan solo en diciembre se perdieron 405,000 empleos, según cifras que reportó el mismo IMSS. Eso lo platicamos apenas hace la semana pasada, de hecho. Bueno, el salario mínimo, Sheinbaum un poco presumió, aunque bueno, estas cifras desde 2018, desde el sexenio de AMLO, aumentó 135%. La inflación que va poco a poco a la baja, de hecho cerró 2024 en 4.21%, que es pues bastante buena cifra. Es la más baja desde 2020 que empezamos a ver ya los estragos de la pandemia, aunque pues bueno, ¿no? Siguen encareciéndose productos alimenticios como el pollo, la carne de res. Sheinbaum sigue presumiendo este tema de que no ha habido aumento a la gasolina. Pues, cuando es como, o sea, la gasolina en teoría pues ya tiene pues libre flujo, ¿no? Por ahí de repente han propuesto ahí ponerle límites al precio de la gasolina, eh, pero bueno, realmente el gobierno incluso bajó el IEPS, bajó el impuesto que subsidiaba la gasolina, incluso teniendo, no sé ahorita en cuánto está, pero llegó a estar en 0%, o sea, dejó de haber subsidio a la gasolina, no sé si a la fecha sigue en cero el subsidio a la gasolina, y pues lo que realmente, o sea, cuando uno va a la gasolinera, pues está claro que los precios sí han aumentado, ¿no? Aumentaron en el sexenio de AMLO de, no sé si lo tomó en 19 pesos el litro de gasolina y ahorita está por los 24 el litro de gasolina magna. Hay algunos lugares donde llega a estar hasta 27. Entonces, pues bueno, la gasolina ha aumentado. Lo que Sheinbaum se refiere es a que no ha habido, pues, órdenes del gobierno para aumentar el precio de la gasolina, a pesar de que pues esto ya no ocurre, y a que el aumento al precio de la gasolina ha estado pues en los niveles de la inflación, ¿no? Pero bueno, el aumento de la gasolina también provoca parte de la inflación, entonces ahí no es como que vaya de la mano, sino que al contrario, en cierto sentido las gasolinas, los combustibles son un factor que impulsa la inflación. Pero bueno, destacó también que han aumentado en 4.5% los ingresos tributarios, es decir, la lana que le entra al gobierno a través de impuestos, ¿no? Y todo esto, dice, sin nuevos impuestos, cosa que es pues un argumento que ya hemos dicho aquí es engañosón, si han habido nuevos impuestos, ¿no? Particularmente ahora lo hablábamos, ¿no? De cómo aquellas personas que compren en Shemu, que compren en Shemu, bueno, Shemu, la mezcla de Shane y Temu, que compren en Shane, que compren en Temu, aquellas personas incluso que compren cosas, productos de otros países, pues bueno, vamos a empezar a gastar más en impuestos a productos importados de otros países. Y también hemos hablado aquí de que esta cifra, aunque sí aumentaron los ingresos del gobierno por medio de impuestos, pues es insuficiente particularmente frente a las presiones al erario que son crecientes debido a el tema de las pensiones y demás becas que tiene el gobierno. O sea, el gobierno no va a poder pagar eso en un futuro cercano y pues a la fecha ya lo estamos pagando con deuda, ¿no? Buena parte de ello lo estamos pagando con endeudamiento, un endeudamiento que sí ha crecido, creció en el gobierno de AMLO, aunque él dijo que no, y que con Sheinbaum también seguirá creciendo. Y bueno, frente a todo esto, ya les decía yo en la intro, Claudia Sheinbaum presentó el Plan México, que es un paquete de obras y acciones que el gobierno va a proponer para impulsar la economía y obtener un acumulado, ellos calculan, de 277,000 millones de dólares en inversiones para México. De esto vamos a hablar al finalizar esta parte de los 100 días, ¿ok? Entonces aguántenme ahí tantito
porque seguimos con, pues, parte de lo de los 100 días de Sheinbaum. Una piedra angular en el proyecto de Claudia Sheinbaum es los programas sociales, ¿no? Y pues además de darle continuidad a los programas para, pues, apoyar a adultos mayores, personas con discapacidad, las becas para jóvenes, niñas y niños, Claudia Sheinbaum implementó en estos primeros 100 días 3 nuevos programas sociales, que son la pensión para mujeres mayores de 60 años, la beca Rita Cetina y el programa Salud Casa por Casa. eh, Aún está por verse, particularmente este último programa Salud Casa por Casa, cómo funciona, considerando que el sector salud ha tenido fuertes recortes, que ya tienen severos problemas financieros, que hay falta de medicamentos, de personal médico y demás, y aún así lanzan un nuevo programa cuando los recortes en general de salud son menos para el próximo año de lo que fueron el año pasado. Entonces ahí polémico. Pero bueno, los programas en sí han ayudado a mucha gente. Aquí se les ha criticado particularmente dos cosas. Como acabo de decir, no son sustentables hoy en día, o sea, no hay manera de que los podamos sostener. Y a futuro se ve cada vez más y más difícil sostener estos programas, particularmente cuando cada vez va a haber más gente mayor y cada vez va a haber menos jóvenes que puedan sostener estos programas con, pues, el pago de impuestos, ¿no? Entonces, sí se necesita una reforma fiscal para que los ricos paguen más, para que la gente con mayor riqueza, pues hay muchas maneras en las que esta gente evade impuestos, y eso es un tema pues muy sensible porque en porcentaje la gente de clase media y la gente de clase socioeconómica baja pagan muchos más impuestos en proporción a sus ingresos que la gente de la clase alta, y que los multimillonarios, por supuesto que sí. Pero también hay que ver si a la larga son sostenibles estos programas, particularmente cuando hemos visto muchos otros países, pues con todos los pleitos que han tenido para tener que echar abajo programas de este estilo o reducirlos y demás. Y aquí es como cada vez más dinero a todo el mundo. Es muy útil, pero por un lado no sé si es sostenible, y por otro lado, lo acabamos de mencionar al hablar de la pobreza, no están, o sea, debería de haber, en mi opinión, programas diferenciados para la gente, programas más importantes, más sustanciosos, que lleguen a los hogares con menos ingresos, a los hogares que viven en pobreza extrema, que pues perdieron terreno en el sexenio anterior. También hay que decir que Claudia Sheinbaum creó 3 secretarías: la Secretaría de Ciencias, la Secretaría de las Mujeres y la de Anticorrupción y Buen Gobierno. Está por verse los resultados de estas en temas importantísimos, ¿no? Porque Claudia Sheinbaum está diciendo: voy a hacer de la ciencia uno de los pilares del México que voy a construir. Ok, vamos a ver cómo está eso cuando el presupuesto en educación ha bajado, cuando se ha bajado la inversión y las becas para programas de especialización y demás. El tema de las mujeres, cuando tienes un país con tanta violencia, con tanta impunidad, y donde acabas de hacer una reforma judicial que, pues, para todos los efectos, los expertos critican, no va a mejorar las cosas cuando no toca fiscalías, no toca ministerios públicos y no toca policías, y simplemente es que la gente vote por los jueces, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan estos. Y bueno, de la de anticorrupción y buen gobierno, pues ni qué decir, ¿no? O sea, no ha habido gobierno, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, ni López Obrador han tocado a los corruptos de este país, a pesar de que en los sexenios anteriores sí ha sido un pilar del discurso, ¿no? A pesar de los discursos, los resultados ahí están. No hay corruptos de gobiernos anteriores en la cárcel. Sí hay un montón de los viejos corruptos en los nuevos gobiernos. En temas de inseguridad, pues Claudia Sheinbaum presumió una reducción de 16% en homicidios dolosos entre septiembre y diciembre. Aquí el principal o el primer punto a tocar es que las cifras no son comparables, porque se comparan los mismos meses de distintos años, porque no es lo mismo junio que diciembre en términos de violencia, ¿no? Normalmente hay temporadas del año donde los crímenes aumentan más, ciertos crímenes, por ejemplo, piensen
robo a casa a domicilio. Cuando hay vacaciones, suben los índices de robo a casa a habitación, porque pues hay gente que sale de sus casas y hay gente que se mete a las casas ajenas a robar. Entonces, junio, julio, diciembre son meses donde hay altos índices de robo a casa habitación. Si comparamos las cifras de septiembre acá, pues probablemente no hay un bajón, ¿no? En cambio, en términos de homicidios, sí, en la parte de primavera, verano, tiende a haber mayor número de homicidios frente al resto del año. Entonces es un comparativo tramposo. Y ahora bien, estamos hablando de 4 meses en los que, pues, la guerra en Sinaloa, la guerra civil del cártel de Sinaloa ha dejado más de 600 muertos, un montón de personas secuestradas, desaparecidas, negocios. O sea, sí, estamos hablando solo de una pequeña parte del país, como lo es Sinaloa y particularmente la situación en Culiacán y Mazatlán y las pequeñas ciudades que están cerca de estos, pero lo que te habla de esto es un reflejo de qué es lo que pasa, o sea, de cuál es la causa real en muchos lugares del país para que haya estabilidad. No hay esta violencia porque no hay un pleito entre las pandillas, bandas criminales o cárteles del narcotráfico. O sea, realmente hay una paz, esta llamada Pax Narca, hay una paz porque no se están peleando los cárteles, pero cuando se pelean, tenemos en Sinaloa un reflejo de los resultados. Y además, hay que decir, a nivel nacional han aumentado de manera muy importante las desapariciones. Van 3.919 desapariciones desde octubre. Lo platicamos el podcast pasado. Estamos hablando de casi 40 al día. Entonces, ¿qué está pasando con el tema de las desapariciones? Que pues además son, o sea, tenemos 7.360 homicidios en estos 3 meses y cacho, pero 3.919 desapariciones, más de la mitad eh, o sea, si comparamos estas cifras y consideramos que pues algunas de estas desapariciones desafortunadamente serán homicidios de gente que desaparecieron, cuyo cuerpo fue ocultado en una tumba clandestina o desaparecido de otras formas, pues estamos hablando potencialmente ahí de más de 11.000 homicidios, ¿no? Entonces, pues es engañosón andar presumiendo para empezar comparando entre meses que no son comparables y luego, sin mencionar que se te han explotado el número de desapariciones, ¿no? Claro, está empezando el gobierno y aquí hay que mencionar que sí estamos viendo un plan de seguridad que promete también combatir, al menos hasta ahora solo a nivel de alcaldes, pero combatir a la corrupción en la clase política, ¿no? O sea, no se está metiendo Claudia Sheinbaum no sé, los grandes corruptos de este gobierno o del gobierno anterior, ¿no? Pero sí, al menos con los niveles más bajos, ¿no? Las alcaldías, en el caso del Estado de México, en el caso de otros estados, como por ejemplo, hoy vamos a hablar del caso de Oaxaca. Entonces, y está proponiendo que la Secretaría de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, pues coordine a los militares que han estado a cargo de la seguridad desde el sexenio pasado y que lleve a cabo toda la parte de la inteligencia, ¿no? Del obtener información, del entenderla, del ver cómo pegarle al crimen más allá de las operaciones directas para detener a los criminales. Entonces, falta por ver, es muy pronto para decir qué onda, pero también es muy pronto para andar presumiendo resultados que además no son comparables. En términos de justicia y lucha contra la corrupción, como les mencionaba, se creó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Aquí pues hay que hablar de las reformas que presentó Morena en este sexenio y que se permitieron, que permitió, que incentivó y que firmó Claudia Sheinbaum, como son la militarización de la Guardia Nacional, algo que ya de facto había realizado López Obrador en el sexenio pasado, pero que lleva a la constitución este gobierno con Claudia Sheinbaum y también pues la desaparición de 7 órganos autónomos, incluyendo al INAI, que nos va a dejar a la ciudadanía, a la sociedad civil
en la oscuridad total. También hay que decir que avanzó esta reforma judicial pues muy polémica y que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa pese a las críticas de cómo viola derechos humanos la prisión preventiva oficiosa, pero Claudia Sheinbaum dice que esto le va a ayudar a pues garantizar la seguridad, metiendo a la cárcel a gente inocente y culpable por igual, supongo. Un poquito ese tema en particular y el cómo ella lo ha defendido también, pues un tema bastante buquelesco de su parte, ¿no? O sea, metamos a gente inocente o culpable, no importa, los jueces ya no van a sacar a la gente de la cárcel porque pues eso le va a traer mala reputación. Y pues al final vamos a llenar la cárcel ahí de gente que sabemos que la gente más afectada por esta clase de cosas es la gente pobre, ¿no? La gente en pobreza. En términos de salud, pues presumió las licitaciones de medicamentos que ahorraron 23,000 millones de pesos, algo que me parece un poco increíble que lo presuma, cuando pues ha tenido problemas la última licitación, pues van 4 veces que se abre esta licitación sin mucho éxito. Tenemos además hospitales con problemas de desabasto y esta es una noticia de toda la vida, pero que particularmente desde el sexenio anterior ha sido un verdadero problema. Un ejemplo crítico de esta situación es lo que ocurre en el Hospital Aurelio Valdivieso en Oaxaca, uno de los más importantes de Oaxaca, y que está operando con recursos mínimos hoy en día. Con recursos mínimos, sin analgésicos ni servicios básicos, por lo que tuvieron que suspender cirugías programadas y urgentes. No tienen recursos ni para las cirugías ni para muchas cosas. Y esto en medio de, como les acabo de mencionar, recortes muy, muy preocupantes en términos de salud. Eh, en cuanto a la agenda en el legislativo, Claudia Sheinbaum presumió 12 reformas constitucionales que pasaron y que hay que decirlo, fueron heredadas del sexenio anterior, incluyendo la reforma judicial, la nacionalización del litio, eh, que manteniendo de nuevo la agenda de López Obrador, promovió la recuperación de Pemex y CFE como empresas estatales, lo que acabo de mencionar de la desaparición de los 7 órganos autónomos y pues en efecto, un legislativo que demostró que Morena hoy puede hacer y deshacer a su gusto y que no solo la ley en términos generales, sino la constitución específicamente, pues ya no representa nada si así lo quiere Morena. O sea, si la constitución dice una cosa, mañana Morena lo puede cambiar sin problema alguno, o al menos hasta ahora, porque sí, hemos visto también indicios de problemas de divisiones dentro de Morena en el legislativo, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, en términos de inversión pública y megaproyectos, Claudia Sheinbaum presumió 700,000 millones de pesos en obras. El Tren Maya también fue una de las cosas que presumió, que dijo que ya opera, que ya ha movido a 400,000 pasajeros. El Tren Maya, por cierto, recibió 48,000 millones de pesos más porque le van a seguir metiendo lana. Si bien ya terminaron buena parte de lo que esperan hacer con la parte de pasajeros, que a pesar de los 400,000 pasajeros, pues está lejos de lo que sería algo pues positivo para el proyecto común en términos de inversión. Pero bueno, también presumió Claudia Sheinbaum a Mexicana de Aviación. Esto a pesar de que pues, la aerolínea, a pesar de toda la lana que se le ha metido, a pesar de que opera pues en pues, condiciones injustas para la competencia porque le prestan aviones, no le cobran cosas, ¿no? Transportó solo a 384,000 pasajeros en su primer año y pues tuvo que cerrar 8 de las 18 rutas que tenía en el AIFA. Entonces, Mexicana de Aviación, que pues tiene un promedio de apenas 19 operaciones diarias y 53 pasajeros por vuelo y perdió 1,000 millones de pesos en este primer año. Vamos a ver cuál es el destino que le depara a Mexicana de Aviación. Y como lo comentábamos el podcast pasado, el anuncio de Sheinbaum
que le iba a entrar al desarrollo de coches eléctricos con una nueva marca mexicana, marca estatal llamada Olinia. La idea de fondo de Claudio Sheinbaum es volver a México una potencia tecnológica, ¿no? Y para esto, pues para este desarrollo tecnológico, planea no solo el tema de coches eléctricos, sino entrarle al tema de desarrollo de aviones no tripulados, de drones, pues, a la extracción de litio, a la fabricación de software y de inteligencia artificial. Pues muy, muy ambicioso el plan de Sheinbaum en términos de tecnología. Vamos a ver en 6 años dónde estamos. Ojalá que tenga éxito toda esta parte de que se propone la presidenta de México. Y pues con relación a Estados Unidos, sencillamente rechazó las amenazas de Trump sobre aranceles y deportaciones y dijo que México va a colaborar con los gringos, pero con dignidad. Muy bien, ok. Mm, De aquí sigue el Plan México que les comentaba. ¿Qué es el Plan México? Básicamente, Claudia Sheinbaum se puso una serie de metas a nivel económico y nos contó un poquito de cómo planea hacerlo, y ahí les va lo más importante. La idea principal de Claudia Sheinbaum es llevar a México a convertirse en una economía del top 10 global. Es una de las 10 economías más grandes del mundo, actualmente somos la número 12, y esto lo planea conseguir con las siguientes metas, que son tener 1.5 millones de empleos nuevos y en factura especializada, elevar la inversión en México y fomentar el papel de México en las cadenas de producción a nivel global. Es decir, que México sea más y más importante en estas cadenas que producen bienes especializados, bienes tecnológicos. Todo esto son temas ligados directamente, nos guste o no nos guste, a Trump y a lo que quiere el presidente gringo, que también tiene una política, esta política MAGA, de America Great Again, en la que pues pasa por regresar a Estados Unidos buena parte de estos empleos que Claudia Sheinbaum propone traer a México, propone que se creen aquí en México. Entonces, pues complicada la meta que se está poniendo Sheinbaum, considerando el escenario claro que tenemos en Estados Unidos. Además de todo esto, la presidenta quiere que México se vuelva uno de las top 5 destinos para turistas a nivel mundial, que aumente la producción de bienes nacionales y el consumo, al menos desde el gobierno, de estos bienes nacionales. Por ejemplo, en el tema de vacunas, quiere que México vuelva a producir vacunas, algo que se ha dejado de lado desde hace unos 20, 30 años, y que pues el gobierno estas vacunas que la población necesita las esté produciendo aquí, ¿no? Lo cual pues es un tema muy importante y es una muy buena idea, particularmente para garantizar la seguridad nacional en términos sanitarios. También ella quiere que este boom económico venga de la mano o sea permitido gracias a una aceleración, a facilitar la inversión, ¿no? O sea, no solo quiere traer más inversión a partir de decir, ay, me vengan a México, ¿no? Está padrísimo, sino también decir, ok, estamos mejorando el cómo se invierte en México. Actualmente, según cifras que dio la misma presidenta, para que se consolide una inversión, se necesitan un promedio de 2 años y medio, poquito más de 2 años y medio. Y entonces ella quiere reducir estos tiempos, facilitar este proceso y reducir estos tiempos a solo un año. ¿Y cómo lo piensa hacer? Pues con la reducción de los requisitos en 75%. Resulta que hoy en día se necesitan cumplir un promedio de 500 requisitos para comenzar una inversión en México. Ella lo quiere bajar a 125 y quiere unificar trámites a nivel federal, estatal y municipal para que sea un solo bloque de trámites que tienes que hacer y no que tengas que estar viendo los trámites en cada uno de los áreas de gobierno. Además, quiere digitalizar todo para que sea mucho más fácil, rápido y también transparente. Suena todo excelente, ¿no? Muy bonito. Y ella lo que planea, que es una cosa que también, o sea, todo esto también más o menos lo vemos sexenio tras sexenio. Ella planea abrir, o sea, ella dividió al país en lo que llamó
polos del bienestar. Aquí les voy a poner el mapa de los polos del bienestar para que vean cómo está dividido el país. Son básicamente 12 polos y lo que hizo o lo que propone o lo que va a proponer es especializar a cada una de estas regiones. Los polos del bienestar no son más que regiones, ¿no? La región fronteriza, la región de Occidente, la región del centro, la región de y quiere incentivar el desarrollo de industrias específicas eh, en cada región. Son en total 10 industrias clave que tiene el país. Entonces, puede ser que una región tenga 6, que otra tenga 7, que otra tenga 8, pero básicamente es meterle a estas industrias clave en polos del bienestar específicos. También propone crear 10 parques industriales. Y bueno, de la mano con esto, pues se necesitaría tener más técnicos y más profesionistas, aunque también hay un montón que no tienen chamba. Pero bueno, más técnicos y más profesionistas. Entonces ya quiere aumentar la producción de estos con más universidades. Ahorita platicamos de eso. También quiere hacerlo todo de manera sostenible con el medio ambiente y aumentar, esto está bueno y ojalá se cumpla, en 30% la cantidad de pequeñas y medianas empresas que tienen acceso a financiamiento. Me parece que sigue siendo un número muy bajo. Ojalá y suba, porque pues si bien la gran mayoría de las empresas a nivel nacional son pymes, son pequeñas y medianas empresas, pues la gran mayoría no sobreviven más de un año después de su creación. Y pues obviamente también sigue como uno de los pilares la disminución de la pobreza y de la desigualdad. Eh, Algo que me gustó mucho fue el plan de Claudia Sheinbaum para atender el tema del agua. No tenemos mucha información, o sea, son nada más como los rasgos a nivel general, lo que se anunció hoy, pero sabemos que quiere hacer 17 proyectos de infraestructura hidráulica que pues equivaldrían a 20 mil millones de pesos, que es cerca por ciento del 10% del total que ella quiere traer en inversión a México. También quiere simplificar las concesiones de agua y sanear algunos cuerpos de agua importantes en el país. Quiere que Infonavit construya, tengo entendido que en este primer año, 1 millón de viviendas. Quiere, a nivel educativo, quiere unificar los subsistemas en preparatorias, en educación pues, preparatoria o de bachillerato, porque actualmente hay 31 subsistemas y ella quiere que solo haya 2, que sea uno general y uno técnico. También, ¿cómo planea aumentar la producción de técnicos y profesionistas? Bueno, ella quiere meterle a 2 universidades para que sean nacionales, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, y que éstas atiendan a 330,000 personas, 330,000 estudiantes más de lo que ya hacen. Entonces, bueno, un reto importantísimo, considerando que le bajó el presupuesto de educación. ¿Cómo vamos a tener más y más universidades con más y más profesores? Y además, pues te estás gastando buena parte de la lana en becas y quieres abrir más universidades y le metes menos dinero al tema de educación. Interesante. Suena un poco a que son estas cosas que... Aquí hay una clave en todo esto. Todavía no terminó, pero hay una clave en todo esto, ¿no? Hay una frase por ahí que dice, enséñame tus finanzas, yo te voy a decir cuáles son tus prioridades, ¿no? Entonces, parece muy difícil que sea una prioridad el tema educativo cuando le han bajado lana. Lo mismo aplica para salud, pero bueno, ahí están. Ellos solitos se ponen las metas. Cuando no llegan a las metas y nosotros les contrastamos eso, les decimos, oye, no llegaste ni de chiste a lo que habías prometido. Es como, bueno, pero es que sí hubo avances, pero es que tienes que ver, perdón, pero quien está poniéndose las metas son ellos, ¿no? Si nos dijeran, pues vamos a, como con AMLO, ¿no? Si AMLO nos hubiera dicho, de el pico máximo de homicidios, yo le voy a bajar 20% al final de mi sexenio entregándole la seguridad a los militares, y al final del gobierno nos hubiera entregado eso, dices, ok, pues mínimo fue lo que prometió, ¿no? Pero pues él nos prometió que en 3 años iban a bajar a la mitad los homicidios, y luego es como de, ay, no, o sea, es que tú lo comparas con datos muy duros. No es nada más que las propias promesas de los políticos. En términos de seguridad,
pues prácticamente no dio mayor detalle, pero dijo que serán dos ejes: el atender las causas y disminuir la impunidad, en los que se base su estrategia, en la cual ya platicamos que le está metiendo también a la Secretaría de Seguridad como coordinadora de la estrategia de seguridad y como encargada del tema de inteligencia. En términos económicos, también Claudia Sheinbaum quiere que sea cada vez más importante el salario mínimo, y que lo que dijo es que quiere que un salario mínimo pueda comprar. Ahorita, actualmente, con un salario mínimo te alcanza para comprar 1.8 canastas básicas, ¿no? Poquito más de una canasta básica, o poquito menos de dos canastas básicas. Lo que ella quiere es que esto mejore y que el salario mínimo alcance con uno solo para comprar 2.5 canastas básicas. Básicamente, esto implica aumentar el salario mínimo considerablemente más y que este aumento sea por encima de la inflación, ¿no? Entonces, que la inflación la mantengas muy controlada, pero el salario mínimo crezca considerablemente más. Y bueno, en términos de infraestructura, mantiene esta prioridad de meterle al sureste, un sureste que lleva sexenios olvidado, entonces pues no está tan mal. La inversión, ahora le llaman inversión mixta a lo que es la inversión público-privada, y se calcula que la inversión mixta sea de 177,000 millones de dólares y la inversión extranjera de 100 millones, para un total de 277,000 millones de dólares. Y pues el principal proyecto de infraestructura es el tema de los trenes de pasajeros, que les voy a poner aquí el mapa que propone Claudia Sheinbaum. Son básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proyectos, aunque aquí no me queda claro porque hay unos que parece que se repiten. Son 4 proyectos que van de Ciudad de México al norte hacia Nuevo Laredo y hacia Nogales, y al centro del país hacia Pachuca y hacia Querétaro. Además, el tren de Querétaro-Irapuato, que si lo piensan, pues no sé, yo supongo que el tren Ciudad de México-Querétaro, pues de cierta manera se va a seguir a Irapuato, ¿no? O tal vez son dos trenes diferentes, no lo sé, pero, o sea, no entiendo bien por qué se manejan como dos proyectos diferentes, pero bueno, está el tren Ciudad de México Querétaro y el tren Querétaro Irapuato, y además también está el tren Saltillo Nuevo Laredo, que pasa por literalmente la misma ruta del tren Ciudad de México Nuevo Laredo. Entonces aquí no sé si también estemos hablando del mismo proyecto o de otro diferente. Y en el sur hay dos proyectos que son impulsar al tren de Maya como tren de carga, que era algo que ya sabíamos desde el final del sexenio de AMLO, y el tren interoceánico, que también es otro proyecto que ya estaba en trabajos desde ese entonces. Son proyectos que, bueno, vamos a ver, seguramente van a tardar todo el sexenio, pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto de reavivar los trenes cuando, pues, no sé si es cuestión de algo estudiado y algo que el gobierno ya revisó, que sea un tema prioritario y que va a funcionar y que va a aumentar, va a ser más eficiente el transporte, porque los trenes ya lo hemos dicho aquí, son caros. O sea, no hacerlo, o sea, viajar en tren es caro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona este plan. Eh, sí, hay trenes en Europa, hay trenes en Estados Unidos, pero pues entrarle a los trenes es un proyecto que levanta dudas, y considerando cómo es que los gobiernos en México trabajan al chilazo, ¿no? O sea, bajo ideas ahí que se le ocurrió a alguien que era buena idea y lo hizo sin revisar si sí es buena idea o no, pues espero que no sea un caso así. Lo que no pinta tan mal es el tema del plan energético. Claudia Sheinbaum propone aumentar la capacidad de generación en 16%, metiéndole principalmente al gas y a la energía renovable. Tengo entendido que es un aumento muy importante, es un aumento que estaría muy bien, pero sigue siendo insuficiente para las necesidades del país. Pero bueno, 16% con gas y con energía renovable, es decir, solar y eólica. Entonces, pues por fin estamos viendo ahí una diferencia clara del sexenio con AMLO, ¿no? Que pues acá el cabeza de algodón estaba enfocadísimo en
pues mientras más contaminara mejor, ¿no? Y le metía que si a los residuos de gasolina, a lo que fuera, con tal de que contaminara, ¿no? Acá Claudia Sheinbaum ya llega con otro chip, vamos a meterle a las energías renovables, y su plan en energía incluye 145 proyectos que van a estar de transmisión, que van a estar a cargo de la CFE, y acumula una inversión de 23.400 millones de dólares, que similar al agua equivale más o menos a 10 de cada 100 pesos que se van a gastar en inversión. Entonces, bueno, dos de los pilares en términos de infraestructura, el plan de energía, el plan del agua, además del plan de trenes, que serán como las principales los principales pilares de inversión que tiene Claudia Sheinbaum, ¿no? También sobre el tema educativo, tiene planes de trabajar con las universidades y con empresas para producir especialistas en estas áreas de interés, enfocado en lo que México necesita, y quiere descentralizar este plan de la producción de los especialistas, de las empresas, de las universidades, que no todo esté concentrado en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en un plan que me recuerda a esto que en un inicio AMLO quiso hacer, que era la descentralización del gobierno federal, ¿se acuerdan? Íbamos a mandar salud a Oaxaca y energía a Tabasco y la Marina a Veracruz, y algunas ideas que tenían sentido y otras que honestamente pues eran idiotas, ¿no? Del gobierno. Y al final del día, pues casi que nada pasó. Por ahí una secretaría sí se mudó, no me acuerdo si cultura o cuál, pero pues en realidad todo lo demás sigue aquí en Ciudad de México, ¿no? En términos generales. Eh, ¿Cuáles son los principales retos que tiene rápidamente este Plan México y Claudia Sheinbaum como tal en su sexenio? Por un lado, la inseguridad, ya lo dije, y por otro, el acceso a la justicia con la reforma judicial. Porque si los inversores tienen incertidumbre de si van a poder tener acceso a una justicia relativamente decente en caso de que haya problemas, no le van a entrar con dinero aquí. O sea, piénselo. Si ustedes tienen 1,000 pesos y un amigo les dice, oye, ¿sabes qué? Que encontré estas galletas que puedo hacer, esta receta de galletas, y va a estar buenísima. Dame tus 1,000 pesos y yo con eso voy a comprar los ingredientes y yo las hago y nos vamos en ganancias ahí. Póngale que 50-50, que lo que quieran. Y al ratito tu amigo ya no te devuelve la lana, o al ratito te das cuenta que pues en lugar de irse 50-50, él se estaba quedando con 70% de las ganancias y solo te da el 30%. En fin, empieza a haber problemas. Dices, oye, pues qué onda, ¿no? Y vas ahí ante las autoridades y resulta que tu amigo, pues es amigo del juez y tal, y ayudó a que lo eligieran porque le hizo propaganda ahí en el barrio para que votaran por él y el juez le debe una, pues el juez no te va a ayudar. Entonces, si esto se traduce a nivel grandes vuelos, ¿no? A que pues el gobierno controla a los jueces y por ende las empresas no tienen certidumbre de si pueden acceder a la justicia, pues va a ser muy difícil que Claudia pueda atraer la inversión que quiere atraer. Ahora, ¿qué cosa se le viene a Sheinbaum? Por un lado, ha mantenido en su gran mayoría la agenda de López Obrador, algo que es natural porque es el mismo proyecto y así se vendió, pero pues ya toca que empecemos a ver su propio estilo. Hemos visto pintaditas en términos de seguridad con esta operación Enjambre que hizo contra los alcaldes del Estado de México. Hemos visto en temas específicos como el tema de energía, pero ya toca que una vez consolidada toda la lista de talacha que le dejó AMLO al salir del gobierno, pues ella ya empiece a tener pues algo que marque con mayor fuerza lo que es su sexenio. Hay rumores, y esto podría ser un indicio de que vamos a empezar a ver esto, hay rumores de que Claudia Sheinbaum podría buscar ya empezar a consolidar su poder. Tiene mucha gente de AMLO, tiene mucha gente de AMLO en el gabinete, por ejemplo. Entonces podríamos empezar a ver los primeros cambios en el gabinete. Suena con mucha fuerza la salida de Rogelio Ramírez de la O de Hacienda, que este era el secretario de Hacienda de AMLO, el que le lleva la lana, o sea, el que lleva la lana del país.
y es un tipo muy talentoso que lo ha hecho muy bien, pero pues por ahí dicen que Sheinbaum lo querría fuera y quien quedaría en su lugar sería Luz Helena González, que actualmente es la secretaria de Energía, pero ella podría tomar Hacienda. Ella fue el equivalente a la secretaria de Hacienda cuando Sheinbaum era jefa de gobierno en Ciudad de México. Y por otro lado, o sea, ahí en el gabinete vamos a empezar a ver probablemente pronto cambios. Este podría ser el primero, pero hay otros más que podría también llevar a cabo Sheinbaum. Y por otro lado, el pleito entre Adán Augusto y Monreal en el Congreso, que es el pleito básicamente entre la facción 100% amloísta, López Obradorista, y la facción pues más independiente, que es la de Monreal. Y pues lo que se rumora es que Sheinbaum los mandaría de vacaciones con cargo al erario a los dos. Por ahí eh, hubo una columna de, ¿cómo se llama? Rubén Celis, creo, que decía que pues a Adán Augusto lo mandarían como embajador a Francia y a Monreal como embajador a Nicaragua. No sé si este sea el caso, son rumores, pero sí dice, o sea, si estos rumores pues dejan ver que Claudia quiere cambios en el legislativo, porque además ninguno de los dos jefes de bancada son gente de ella, ¿no? Entonces, pues estaría buscando ya meter a gente que pues responda mejor a sus intereses. Vamos a ver si esto es cierto. Eso sí, por cierto, la plenaria de Morena que iba a llevar a cabo este lunes quedó cancelada luego de que Monreal no logró el quórum necesario y pues los congresistas de Morena ya estaban quejándose de que había riesgos de que Monreal diera un madruguete en Morena en esta sesión donde pues iban a nombrar como a los líderes de ciertas comisiones y demás. Entonces pues ahí ya una muestra clara de que Ricardo Monreal pues no tiene tan buen apoyo hoy en día entre los legisladores morenistas, ¿no? Bueno, hasta ahí esta parte de Claudia Sheinbaum. Ahora vámonos rápidamente con el tema de violencia. Por un lado, pues en Sinaloa, como parte de esta narcoguerra entre Mayitos y la Chapiza, 4 influencers fueron asesinados, incluido Agustín Paul, conocido mejor como el Pinky, que pues sacaron un video de él siendo interrogado, se le veía golpeado, se le veía, pues sí, y este video fue antes de que encontraran su cuerpo amarrado y con signos de tortura. Y además hubo amenazas contra otro creador de contenido, Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido como Marquitos Toys. Le balearon e incendiaron la casa de sus papás. Marquitos Toys pues ya ha sido como eh, pues amenazado en a lo largo de estos 4 meses que hemos visto de guerra. Y por otro lado, pues el caso de Peso Pluma y Natanael Cano, que pues recibieron amenazas en panfletos y demás. Este último, Natanael Cano, incluso canceló las presentaciones que tenía en Jalisco y Guanajuato, mientras que en Culiacán han llovido narcovolantes donde acusan a figuras públicas de lavarle dinero a los chapitos y piden a la gente no apoyarlos, ¿no? Entonces, un tema bastante, bastante preocupante y que sigue indicando que Sinaloa continúa completamente descontrolado. Luego lo que les decía, el reparto de juguetes en Aguascalientes y Tabasco por parte de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Dieron juguetes y dieron roscas y ya saben de que aquí se los manda el Mencho y el señor 88 y que no sé qué. Sheinbaum pues nada más salió a decir que pues hay que evitar que los jóvenes vean el crimen organizado como una opción de vida. Y acá el gobierno de Tabasco, ¿no? Con el morenista Javier May como gobernador, pues tuvo trágico cómico porque primero negó que, bueno, atribuyó la violencia en Tabasco al legado de los gobernadores del pasado. Pero pues el gobernador del pasado inmediato fue pues Adán Augusto, ¿no? Entonces dijo, no, 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 de los del PRI, los que hubo en el PRI, Roberto Madrazo, Andrés Granier, pero estos ya tienen pues, más de 10 años que se salieron del cargo, ¿no? Entonces otra vez, o sea, de que sigue siendo la culpa del pasado, pero incluso cuando tú ya eres el pasado, pues es como, no, del pasado más pasado, ¿no? Y luego dijo, y esto de los regalos no es cierto, porque el cártel Jalisco no está en Tabasco, no existe en Tabasco.
Pero luego sale José Ramiro López Obrador, que es secretario de gobierno de Tabasco y además es hermano de Andrés Manuel López Obrador. Sale y confirmó la entrega de regalos. No dijo que fue del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero sí confirmó la entrega de regalos. Dijo, sí, es uno de los retos que tenemos como gobierno. Entonces un poco ahí cómico cómo ni siquiera se ponen de acuerdo estos dos políticos encargados de Tabasco. Luego en Chiapas presentaron el gobierno federal y el estatal el nuevo plan para combatir la violencia específico para San Cristóbal, frontera con Malapa y Panteló, que son 3 municipios donde la pobre gente que vive ahí, gente que es de la más pobre del país, comunidades indígenas y demás, llevan años y años y años y años sometidos a un montón de violencia. Y pues bueno, plan que constituye o que está formado por la consolidación de la Guardia Nacional, mejorar la investigación y la inteligencia, promover actividades culturales. A mí me suena a más de lo mismo, pero de nuevo, ojalá y esta gente pues tenga pues ya los frutos de resultados de un gobierno que nomás no le ha cumplido. Y hay que recordar que en Chiapas pues llevan pues años y años bajo el gobierno de, si no Morena, del Partido Verde, es decir, del grupo que hoy está en el poder, y el Estado, no por ello, ha estado ni cerca de mejor, ¿no? Y en Oaxaca, que detuvieron a 2 alcaldes. Por un lado, a David García Martínez, alcalde de Huautla de Jiménez, que es un político de PRI y PRD. A él lo arrestaron por tentativa de homicidio y por agresiones a agentes estatales. Entonces, pues, un caso bastante grave que nuevamente nos recuerda y que pues pone la espinita en quienes nos gobiernan, ¿no? Y por otro lado, el alcalde, que me parece que es del Partido Verde, pero no estoy seguro, el alcalde de San Pedro Cotepec, Marciano Montes Ortiz, y algunos integrantes de su cabildo, él fue detenido por tráfico de armas, homicidios con ese, porque resulta que lo ligan a más de 20 homicidios y desplazamiento forzado. Un tipazo este señor. Eh, de verdad, ¿cuántos? Perdón, cuántos de los alcaldes que tiene este país, cuántos creen que, que no tengan vínculos con el crimen organizado? O sea, es brutal. Yo, de verdad, no sé, o sea, son 570 municipios, no, tan solo en Oaxaca son 570 municipios. No les tengo la cifra de cuántos alcaldes son, pero deben de estar por ahí de los 2000. Y pues yo no sé cuántos de estos son. Díganme en los comentarios, así, adivinando, a ojo de buen cubero, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de los alcaldes que hay en México no tienen vínculos con el crimen organizado? Y hablando de políticos corruptos, de políticos ligados al narco y demás, o con acusaciones, pues lo que ocurre en Morelos, ¿no? Por un lado, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, que pues nada más hoy en la mañana salieron a decir que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, pues tuvo irregularidades por 40 millones de pesos. Y de hecho, no crean que sale la oposición, no crean que sale Carlos Loret de Mola con latinos. No, 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 no. Fue el consejero jurídico del gobierno de Morelos, Edgar Maldonado, del gobierno que encabeza la gobernadora morenista Margarita González Arabia. O sea, es la que quedó en lugar de Cuauhtémoc Blanco, la gobernadora, y es del mismo partido que Cuauhtémoc Blanco, y salió a decir, aquí se robaron 40 millones de pesos. No sabemos dónde quedaron 40 millones de pesos. Bueno, y Cuauhtémoc Blanco hoy en el Congreso, feliz de la vida, yendo ahí
a las transmisiones de Televisa cuando juega el América, el felizote ahí haciendo de su vida un papalote, mientras acá en Morelos pues se están rascando la cabeza y sin saber qué hacer con estos 40 millones que desaparecieron, ¿verdad? Y bueno, en temas de politiquería, rápidamente, hubo algunas impugnaciones, recordarán, a este tema de la reforma del Poder Judicial. También hubo impugnaciones, tuvo quejas, pues, por gente que sacaron del proceso y que decían, no, pues fue injusto que me sacaran del proceso. Por un lado, sobre las impugnaciones, el comité evaluador del Poder Legislativo dijo que le vale un pepino que un juez de Michoacán haya ordenado suspender el proceso. Ellos van a seguir con el proceso y dijeron que este juez pues actuó con incompetencia y en violación a derechos electorales. El comité evaluador del Poder Judicial también aprobó seguir con el proceso con el voto pues de las 3 ministras morenistas y me parece que del ministro González Alcántara, Carrancá. El INE que va a recibir, el INE, bueno, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, afirmó que Sheinbaum le prometió, como no, recursos adicionales. Esto luego que Sheinbaum le estuvo diciendo de que bájale a cómo vas a hacer la elección, porque no te voy a dar más dinero. Y ahora sale Tadei y dice, no, pero sí me va a dar, ella me dijo que me va a dar más dinero, a pesar de que pues no está en el presupuesto, ella me dijo que sí, ¿no? De entrada, ella pidió 1.500 millones de pesos extra para la elección judicial. Eso sí, ya anunciaron que no va a haber conteos rápidos para la elección, que todo se va a contar lentamente, pasito a pasito, y que los resultados se van a dar a conocer hasta que se cuenten todos los votos. Y finalmente sobre este tema, pues los candidatos a la elección judicial pues ya están pidiendo seguridad pues ante los posibles riesgos, las amenazas y recordando que en 2024 el proceso electoral tuvo al menos 39 candidatos asesinados, pero no hay presupuesto para nada, o sea, no hay presupuesto ni para organizar la elección y quieren presupuesto para que los cuiden, está muy, muy, muy complicado. Bueno, rápidamente, 3 temitas más para cerrar nacional. Por un lado, Monreal anunció 20 cambios a la reforma de la ley del Infonavit, esta que va a permitir que va a eliminar el control que había dividido en el Infonavit entre gobierno, empresarios y el sindicato, me parece, y le va a dar pues la mayor parte del control del Infonavit al gobierno y con ello el control sobre el fondo de vivienda de 2.4 billones de pesos con B. Por otro lado, también prometieron que van a remodelar el AICM, el aeropuerto de la Ciudad de México, este que está cayéndose a pedazos y pues que recordemos la TUA, el impuesto se utiliza para pagar lo que se debe luego de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Pues bueno, anunció el gobierno que van a meterle con 75 obras para remodelar entre 2024 y 2026, que incluyen nueva infraestructura, mantenimiento de pistas, mejoras en seguridad. No dijeron cuánto dinero se van a gastar, pero sí dijeron que no van a afectar las operaciones estas obras. Y finalmente la ola de frío número 22. Ojo si viven en el norte, particularmente Chihuahua, Sonora, Durango, Sinaloa, Nuevo León, las temperaturas van a llegar a los menos 15 grados en ciudades como Ciudad Juárez, creo que en Piedras Negras también, entonces va a estar horrible el clima, por favor tomen sus precauciones, ya van 4 personas que mueren en Chihuahua, las clases fueron suspendidas en 41 municipios de Sonora, no, entonces pues sobre todo la próxima semana, la semana del 20 de enero, va a pegar con todo esta ola de frío, mucho cuidado. Y pues Nuevo León, que ya confirmó 2 casos del metaneumovirus, este virus de China, también investigan un posible caso en Tamaulipas, pero las autoridades dicen que sigue sin haber alerta de que esto se vaya a descontrolar. A ver, ya hemos escuchado esa historia, pero es cierto que a la fecha no hay indicadores que digan que esto se va a volver un problema mayúsculo, entonces pues confiemos, si es que todavía hay cierta confianza, confiemos en este gobierno un poco. Por cierto, antes de pasar a internacional, les estoy viendo que el gobierno de Morelos no solo denunció a Cuauhtémoc Blanco por estos desvíos, presuntos desvíos de recursos, sino que ya presentó 4 denuncias penales, ¿no? O sea, no fue una denuncia pública y ya.
presentó 4 denuncias penales, entonces bastante interesante, vamos a ver, porque es un caso de un gobierno estatal gobernado por Morena contra un diputado, exgobernador y diputado morenista. Entonces, Morena contra Morena, vamos a ver al final del día a quién pues, le termina haciendo caso el grueso del partido, particularmente si se mueven las fuerzas en, eh, en la Cámara de Diputados con un posible cambio de liderazgo con Ricardo Monreal, pues Cuauhtémoc podría meterse en serios problemas, si no, tal vez pues pueda estar un poquito más tranquilo, ¿no? Y bueno, ya pasando a internacionales, empieza el tercer mandato de Nicolás Maduro al frente de Venezuela, polemiquísimo y lo que le sigue, pero pues parece ser que si no hay un tema militar, o sea, un golpe de Estado prácticamente, Maduro va a estar al menos otros 6 años en el gobierno, ya lleva 11 y no se le ven muchas ganas de irse, o sea, yo creo que si él se muere en la silla, él feliz. Acabamos de ver el 28 de julio pasado unas elecciones pues que apestaban a fraude electoral. Maduro nunca presentó datos que respaldaran que él ganó, todo fue a oscuras. Gran parte del problema del por qué debemos evitar que no haya mecanismos de transparencia en un país, como son los que perdimos aquí en México. Pero bueno, aquí afortunadamente todavía tenemos un INE medianamente funcional hasta ahora. Pero bueno, regresando a Venezuela, Edmundo González Urrutia, líder de la oposición, asegura que él ganó con 70% de los votos. Él presentó datos que pues tienen pues como más respaldo, que o sea, de acuerdo con expertos electorales, pues se ven mucho más serios que la pues lo que sea que fue lo que presentó Nicolás Maduro, que sí se veía como bastante fabricado. Y pues bueno, varios países, incluyendo pues Estados Unidos y gobiernos de derecha como son Argentina y Ecuador, reconocieron a González como presidente electo. Pero hay que decir que también los gobiernos de izquierda le quitaron el apoyo a Maduro, ¿no? Gobiernos como el de Boric en Chile, pero incluso vimos también gestos del gobierno de Brasil, de Lula da Silva, ¿no? Eh, entre las muchas fracasos y polémicas que ha tenido el gobierno de Maduro, pues está la crisis económica extrema en la cual está sumergido el país. Apenas tan solo en 2024 tuvo una inflación anual de 85%, con un salario mínimo de $3.5 frente a una canasta básica que vale $539. Es decir, en Venezuela necesitarías más de 5 salarios mínimos para poder sobrevivir. Entonces imagínense toda la gente que está en pobreza, pues está la situación de verdad imposible. Y esto no es nada nuevo. O sea, Maduro tiene sanciones internacionales por irregularidades y autoritarismo desde 2013, pero particularmente por ahí de 2015 a 2016 la situación económicamente colapsó y en 2017 vimos una serie de protestas, un éxodo masivo de venezolanos, la represión del gobierno de Maduro, que es investigado tanto por la Corte Penal Internacional por el abuso sistemático de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha denunciado una y otra vez. Pueden ver, por ejemplo, su más reciente informe sobre los derechos humanos en Venezuela. Es un documento como de 90 páginas donde están ahí las violaciones a las leyes vigentes, la represión sistemática, detenciones arbitrarias, incluso contra menores de edad, una cosa brutal. Y en todo este sistema, en todo este contexto, Edmundo González Urrutia, pues el líder opositor, él asegura que va a tomar posesión como presidente, pero pues enfrenta una orden de captura del gobierno, del gobierno machista y chavista, del gobierno chavista, perdón. Él está de gira, en una gira internacional para consolidar el apoyo y pues ya ha obtenido el respaldo de algunos gobiernos, como les mencionaba, el de Estados Unidos y el de Argentina, pero también de organismos internacionales, mientras que a nivel interno, dentro de Venezuela, María Corina Machado,
que hay que recordar que María Corina Machado era la que iba a ser la candidata, pero no la dejaron ser candidata a la presidencia de Venezuela. Reapareció luego de 5 meses que había estado prácticamente en la clandestinidad, porque la buscan también, y entonces lideró una mega manifestación antichavista, por lo cual pues fue brevemente detenida por las fuerzas del régimen. Tanto ella como la oposición denunciaron la persecución, y luego pues la soltaron. Y Maduro pues negó las acusaciones de que la habían detenido. Los funcionarios chavistas dijeron que había sido un montaje de la oposición. Pero bueno, Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos, pues ya obviamente dijo que que apoya a Edmundo González y a María Corina Machado, algo que no es exclusivo de Donald Trump. Biden también lo hace, pero Trump pues está dispuesto a meter una presión mayúscula contra el gobierno de Maduro. Eh, Países como Chile, Ecuador y Panamá condenaron la detención de Machado, por ejemplo, y la ONU expresó preocupación por la represión en el país. Mientras que, si se preguntan ¿qué ha hecho México? Bueno, pues de los poquitos países que sigue apoyando directa o indirectamente a Maduro está México. Sheinbaum incluso envió un representante a la toma de protesta y pidió respeto a la soberanía de Venezuela, a pesar de todas las acusaciones y toda la evidencia de que el gobierno de Maduro manipuló los datos de la elección, de que no permitió elecciones libres, o sea, ni permitió elecciones libres y justas, y una vez que ya se hicieron las elecciones, es más que probable que haya manipulado los resultados para mentir y decir que ganó. Y Sheinbaum dijo, pues hay que respetar que Maduro pueda hacer lo que él quiera, como él quiera, ¿no? O sea, él tiene el derecho porque es la soberanía venezolana. Por cierto, Maduro, pues ya un poco pensando en Trump, pues afirmó que ya está preparando una alianza militar para defenderse del derecho a esta soberanía nacional y el derecho a la paz. Y entonces, pues está reforzando con dos tremendas potencias militares como lo son Cuba y Nicaragua, ¿no? Entonces yo creo que Trump ha de estar preocupadísimo porque sus planes para meterse militarmente a Venezuela, si es que los tiene, pues seguramente se van a ver detenidos por la alianza militar de Maduro, de la Venezuela de Maduro con Cuba y Nicaragua. Eso está, pues no sé, ¿no? O sea, justo uno de nuestros seguidores ponía en el chat del podcast que tenemos en Telegram y al cual se pueden unir con el link que encuentran en la descripción de este episodio. Y ponía un poquito en broma esto de un tweet que decía: ¿por qué leer ficción distópica? Estas novelas del fin del mundo y así, ¿no? ¿Por qué leer ficción distópica cuando puedes solamente poner atención, ¿no? Y él decía, o sintonizar entre grillos. Y sí, a veces se siente eso, ¿no? Como una novela distópica que a veces tiene como estas cosas como hasta chuscas, ¿no? O sea, que como parecen como temitas así como de comedia, ¿no? De Venezuela haciendo una alianza militar contra Nicaragua y Cuba ante las posibilidades de que Trump meta al ejército gringo a Venezuela, es como pareciera irreal. Eh, lo que sí es que Estados Unidos pues ya aumentó la oferta de recompensa para obtener información que permita capturar a Maduro, y ya la tienen $25 millones. Así que si alguien quiere ayudarle a los gringos a detener a Maduro, ahí está pues la recompensa, ¿no? Bastante interesante. Yo creo que con $25 millones, pues ya se retiran de por vida varios militares venezolanos si quisieran, que yo creo que esa es la idea que tiene el gobierno gringo: incentivar que la cúpula militar venezolana traicione a Nicolás Maduro. Y hablando de los gringos, pues Trump, que ya tiene sentencia, el juez Juan Merchan dictó esta sentencia, si quieren, simbólica contra Donald Trump por el caso de pagos ilegales a Stormy Daniels. Y digo simbólica porque pues no va a haber ni cárcel ni una pena efectiva, ¿no? Simplemente está diciendo, este señor fue culpable de estos delitos. Esto luego de que la Corte Suprema rechazara suspender la lectura de la sentencia, algo que Trump había pedido bajo la idea de que tiene inmunidad presidencial. La Corte Suprema dijo no. Que es curioso porque la Corte Suprema
está controlada por los conservadores, ¿no? Y buena parte de ellos fue puesto por Donald Trump. Por cierto, ojo a las audiencias de confirmación que va a haber en el Senado gringo próximamente, porque van a poner a prueba el control de Trump sobre el Partido Republicano. Hay varios nombramientos que a los mismos senadores republicanos no les gustan y, por ejemplo, estamos viendo el caso de el nominado como secretario de Defensa, Pete Hegseth, que pues varias organizaciones están pidiendo, están presionando, incluso casi que amenazando eh, a, a los senadores con que, ojo, y no pasas al nombramiento de Trump, porque esto es lo que nuestro presidente quiere. O sea, los fans más radicales de Trump amenazando a los senadores republicanos gringos, porque esto ya no está en manos de los demócratas. El Partido Republicano tiene total control para hacer lo que quiera. Por cierto, Pete Hegseth, pues es un cuate que tiene pasado en la Guardia, en este Army National Guard gringo, que es en español la Guardia Nacional del Ejército. Y, pero pues realmente lo que hacía era presentador de televisión para Fox News desde 2014 y pues ahora va a ser el que lleve la seguridad nacional. Entonces, una cosa bastante polémica los nombramientos de Trump. Vamos a ver hasta qué punto le ponen o no resistencia. Cuando ya lo han hecho un poquito en estos meses recientes. Los que también están poniéndole resistencia a Trump están diciendo, no me importa que nos vayas a deportar, nosotros vamos a seguir intentando llegar, son los migrantes. Ya hubo una nueva caravana migrante que salió de Chiapas y además, y esto a pesar de que se incentivicaron los operativos de la patrulla fronteriza con 192 detenciones de migrantes mexicanos en California que afectaron especialmente a indígenas, los anuncios de que Trump va a reactivar medidas similares al título 42, que son estas que tomó durante la pandemia para justificar el expulsar de manera inmediata a los migrantes. Y además también cerraron un túnel clandestino que descubrieron que conectaba a El Paso, Texas con Ciudad Juárez y que utilizaban presuntamente pues para traficar drogas inmigrantes, ¿no? Y bueno, además de todo esto, el vicepresidente electo, el que es el que va a trabajar con Trump, J.D. Vance, pues ya también empezó ahí a como distanciarse un poquito de Trump en ciertas cosas y él dijo que para él no todos los atacantes del Capitolio deben de ser indultados, no deben de recibir el perdón, solamente aquellos que eran manifestantes pacíficos, que los que fueron violentamente no deberían de recibir el indulto en contraste con la postura de Trump que ha prometido perdonar a todos los involucrados. Entonces vamos a ver cómo termina esto. Finalmente sobre este tema, el informe sobre el tráfico de armas que dio el gobierno de Estados Unidos revela que 3 de cada 4 armas ilegales en México proviene de Texas, Arizona y California. Recordarán que el gobierno de México desde el sexenio pasado ha intentado hasta con demandas ante las cortes gringas, pues detener este tráfico de armas. Sheinbaum dice que son 200,000 armas que año tras año cruzan la frontera de forma ilegal desde Estados Unidos hacia México. Y por cierto, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que pues las que más les preocupan son las armas, o sea, no estamos hablando de pistolitas, ¿no? O, no sé, o sea, una pistolita ahí normal que tienes, sino las armas de grueso calibre son las que son en gran medida parte del problema de inseguridad en México. Bueno, vamos con el último tema, el de los incendios en Los Ángeles. Un caso brutal que nos recuerda el poder y el impacto que va a tener la crisis climática ya desde ahorita y a futuro. 24 personas han muerto, más de 100,000 han sido desalojadas, 12,000 casas y negocios han quedado completamente destruidos, 15,000 hectáreas igual han sido consumidas por las llamas. Estamos hablando de un equivalente al área de la ciudad de París. Y pues tenemos pérdidas económicas estimadas en 150,000 millones de dólares. Y sí, hemos visto mucho esta noticia en los medios porque uno son los gringos y dos, está afectando a muchos gringos ricos, particularmente porque pues zonas como
Palisades, que es una de las zonas más afectadas, pues son zonas donde hay mucha gente con mucha lana, donde vemos a estas mansiones de gringos ultramillonarios y de celebridades destruidas por los fuegos. Pero es importante también, porque estamos hablando precisamente de una zona con gringos poderosos en el país más poderoso del mundo y que no han podido prevenir, no han podido contener el impacto del clima. Imagínense lo que va a ser para otras zonas del mundo. Ya lo es, ¿no? Ya lo vemos con el tema de los huracanes, ya lo vemos con el tema de las sequías, pero creo que esto nos recuerda que nadie estará a salvo de la crisis climática que todos permitimos y que particularmente los políticos y los empresarios de hasta arriba permitieron e incentivaron, ¿no? Los incendios comenzaron apenas el martes pasado, pero fueron propagados por fuertes vientos desde Santa Ana. Hasta ahorita, pues siguen algunos focos activos al norte de Los Ángeles, como son en la comunidad o en las zonas de Eaton, Palisades and Sunset Fire, esta zona de las colinas de Hollywood, donde están pegando los fuertes vientos y aunque pues hay equipos terrestres, equipos aéreos que están trabajando sin descanso, han logrado medio contener algunos fuegos. En estas zonas siguen focos activos, siguen incendios fuera de control y de hecho este lunes estaban previendo que hubiera un crecimiento explosivo de los incendios debido a que aumentaron las ráfagas de viento muy peligrosas, particularmente en las zonas de Oxnard y Santa Clarita, en el norte de Los Ángeles, y pues temían que pudiera llegar a la zona del Valle de San Fernando, donde hay una población latina, mayoritariamente latina, ¿no? Entonces, tema terrible, no solo por la cantidad de personas afectadas, no solo porque también hay mucho mexicano que vive, o sea, para nosotros, para Entre Grillos, porque hay mucho mexicano que vive en la región de Los Ángeles, y digo región porque la ciudad va mucho más allá de las fronteras de la ciudad, sino pues también por lo que implica que veamos un caso así nuevamente en el país más poderoso del mundo. Y además, cabe decir, en un momento del año donde no debería de haber incendios, ¿no? Estos incendios los vemos en primavera, verano, pero no en invierno. Sobre los orígenes del fuego, investigaciones preliminares apuntaban a fuegos artificiales durante celebraciones de Año Nuevo. El Washington Post sugirió que brasas mal apagadas habían revivado las llamas en Palisades, pero ojo porque algunas noticias entre comillas, medios de comunicación, panfletos propagandísticos como lo son Fox News y el New York Post para la ultraderecha andaban moviendo esta noticia de que había un migrante indocumentado, presuntamente mexicano, al que acusaban de provocar el fuego con un lanzallamas. Decían, no, es que fueron los vecinos y lo detuvieron. Y muchos medios mexicanos retomaron la noticia. Y si bien había una acusación ahí contra un cuate, pues no está claro nada de esto y sin embargo, pues los medios de ultraderecha lo retoman para pues pegarle o para impulsar el discurso de Donald Trump contra los migrantes indocumentados y hasta ahora no hay información que indique si sí o si no. Entonces, ojo con eso. Eh, por cierto, también hubo algunos casos indignantes como que la empresa State Farm canceló pólizas de seguro a cientos de familias antes de los incendios. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recortó $17 millones al presupuesto de los bomberos. Buena parte de los bomberos que están trabajando resulta que son reos. Hasta 30% serían reos que están pues contratando ahí para que vayan a ayudar y les pagan $10 por su trabajo, $10 al día, que es casi la mitad del salario mínimo allá. Y bueno, México y Canadá enviaron equipos para ayudar. México mandó 70 personas, Canadá también envió tanques aéreos. Entonces, bueno, un signo de buena fe del gobierno mexicano y del canadiense para apoyar a California. Y ya para terminar, ojo a la situación en Gaza.
porque de acuerdo con varias fuentes avanza un acuerdo de alto al fuego en Gaza. Un funcionario palestino le dijo a la BBC que están cerca de cerrarlo. También funcionarios le dijeron al New York Times que pues ya están llegando al acuerdo y pues seguramente veremos una noticia rumbo a la toma de posesión de Trump, un Trump que ha prometido pues agravar aún más la situación en Gaza, pero un Netanyahu que pues enfrenta cada vez más y más presión dentro de su gobierno. Entonces pues una situación que sin duda sería positiva para todos. Y pues bueno, así llegamos al final de este episodio. Si quieren, yo creo que de emoji podemos ponerle el símbolo de 100, ¿no? Aunque pareciera que es como calificación 100, pero el símbolo de 100 por los 100 días de Claudia Sheinbaum. Eh, Dejen el símbolo de 100 y díganme en los comentarios qué les gusta y qué no les gusta de el Plan México, de esta propuesta de Sheinbaum para impulsar la economía mexicana, y en general, ¿qué opinan de las noticias que llevamos esta semana? Recuerden que hay episodio el jueves, vamos a estar, a ver si platicamos sobre precisamente este Plan México. Y pues ya saben, muchísimas gracias por ver este espacio. El objetivo es generar un espacio de crítica independiente de cualquier poder político o económico en un contexto donde creemos que es más necesario que nunca. El canal ha crecido y va a seguir creciendo gracias al apoyo de ustedes, al vernos, al dar like, al comentar, al compartirlo, al suscribirse. No olvides suscribirte al canal si te gusta el contenido. Infinitas gracias a los que nos apoyan con todo esto, a los que apoyan Entre Grillos y a los que apoyan Entre Grillos financieramente también. Muchísimas gracias por ser mecenas en Patreon y a los que forman parte de la comunidad en Telegram. Recuerden que pueden ser mecenas o unirse a la comunidad. El link está en la descripción de este episodio. Y bueno, agradecimiento especial, como todos los episodios, para nuestros mecenas en Patreon: Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Juan Diego Razo, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aileen Mendoza, Mariana Martínez, Elia Isabela Ripoll. Muchísimas gracias a todos ustedes y dejen sus preguntas, dejen sus comentarios y nos vemos el jueves. Abrazo.